Llegamos al final de esta edición de la Rankia Markets Experience y os hemos reservado una conferencia especial. El blog de Gaspar Fierro en Rankia es uno de los referentes de la inversión en Hispanoamérica. Sus artículos cuentan con miles de visitas debido a la forma sencilla en que Gaspar explica temas complejos como la asignación de activos, ETFs y el análisis de fondos de inversión. Autor del curso de indexación pasiva, nos presenta hoy una interesante conferencia sobre su visión del value investing y los peligros de las trampas de valor. Sin más, os dejamos con Gaspar Fierro y esperamos veros en nuevas ediciones de la Rankia Markets Experience. Hola, buenas tardes, noches por allá en España. Y bueno, nada más comprobando que sí se vea mi pantalla. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer compartir conocimiento siempre aquí en Rankia. Ya lo dijo el tío abuelo Monger. Lo mejor que puede hacer un ser humano pues es ayudar a otro ser humano a saber más. Y bueno, Rankia ha sido mi hogar durante ya 10 años como blogger y bueno, siempre es un placer poder seguir aportando. Bueno, en la plática de hoy hablaré cómo evitar las famosas trampas de valor, pues usando herramientas del value investing, ¿no? De la inversión en valor. Este es un tema que vengo bueno, estudiando desde hace 8 años más o menos. Yo he hecho varios estudios estadísticos al respecto. Eh, También he repasado obviamente los errores de otros grandes inversionistas que han caído en estas trampas de valor. Créanme que esos casos de estudio son oro molido y bueno, nos ayudan a aprender de los errores de los demás, ¿no? Como también decía Monger, aprender vicariamente. No, desgraciadamente, bueno, por el tiempo reducido de la plática, me será imposible no profundizar en muchos temas, ejemplos y estadísticas, así que les mostraré únicamente los resultados que yo he obtenido y a las conclusiones que he llegado. No es necesario que me crean, obviamente, ni que tomen mi palabra como evangelio, es algo que siempre repito en mi blog. Los datos y los casos son de hecho de dominio público y bueno, todos podemos analizarlos y llegar a nuestras propias conclusiones. Ya si alguien se anima a hacerlo, bueno, pues ya podemos hacer un peer review, ¿no? Ahí. Eh, Aquí lo es aportar más información para que el debate sobre este tema pues se nutra y recordar siempre, ¿no? Que la bolsa va de probabilidades, no de absolutos. Bueno, nada más un comercial por ahí, son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook de Value Investing MX, en nuestro canal de YouTube, que también se llama Proceso de Resultado, por aquello del modelo mental, ¿no? De proceso de resultado, y bueno, en mi blog en Rankia y en Instagram. Un aviso legal, como siempre, es importante. Lo más importante, obviamente, ahí es que ningún instrumento o acción que se mencione debe tomarse como recomendación de compra o venta, ¿sí? Y que tampoco en ningún momento, ¿sí? Deben olvidar que pues, todas las decisiones pues son responsabilidad de ustedes. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿no? Y bueno, si deciden continuar, aceptan todo lo anterior. Bueno, ahora sí, eh, ya que vamos a usar herramientas del value investing para evitar trampas de valor, entonces es necesario mencionar, perdón, qué requiere el value investing. Y si a veces me traba la lengua, una disculpa porque tenemos por ahí un problema del habla que hemos logrado dominar a través de los años, ¿no? Pero bueno, primero quiero aclarar, de hecho, una gran confusión que aparece mucho en los medios, ¿no? Entre el factor value, que son empresas con un PER, un price to earnings, precio en relación a sus beneficios bajo, o un price to book value, ¿no? Precio en relación a su valor en libros bajo. ¿Sí? Eso es value por factores, no es value investing. Value investing es más amplio, pero a los medios pues, les encanta sacar a cada rato esto de que el value le está yendo peor que al growth. La verdad no sé cómo llamarlo, panfletos o notas u opiniones desinformadas, no sé, ¿no? Porque no son noticias, ni son análisis, ni son opiniones informadas realmente, ¿sí? Eh, el value por factores es un estilo de value investing, ¿sí? Value investing es más amplio e incluye, pues, todas estas cosas que estoy poniendo aquí, estos pasos. Uh -huh.
El value investing tiene muchos estilos. Comprar empresas baratas por factores es un estilo, ¿sí? Pero solamente una pequeña parte del value investing. Otro estilo, pues podría ser el de Benjamin Graham o el de Walter Schloss, ¿no? De comprar empresas por debajo de su valor en libros o net nets, o comprar empresas con amplios descuentos en relación a su valor intrínseco. Pero el value investing, pues ha evolucionado, ¿no? Desde, pues que Graham publicó con Dove Security Analysis, este libro, bueno, pues ha evolucionado y tiene diferentes estilos. Por ejemplo, comprar empresas de calidad a buenos precios es otro estilo. Ajá, bueno, los turnarounds también es otro estilo, que de hecho en los turnarounds pues es donde la mayoría de las trampas de valor se suelen encontrar. Uh -huh. La cuestión es que mientras uno siga estos puntos, uno está haciendo value investing. ¿Y qué requiere el value investing? Sí, pues conocer y entender la empresa, ¿sí? Analizar sus ratios e interpretar los estados financieros, calcular obviamente el valor intrínseco, ver si hay una discrepancia entre el precio y el valor intrínseco. Y por último, esta es una de las evoluciones que ha tenido el value investing, ¿sí? Pues analizar las ventajas competitivas duraderas. Sí, pongo duraderas porque, bueno, hay ventajas competitivas que no son duraderas, que pueden erosionarse rápidamente, sí, desaparecer por muchas cosas, ¿no? Por muchas cuestiones, que de hecho vemos por ahí en el curso de ventajas competitivas duraderas que damos, ¿no? Entonces, por eso, por estos pasos que requiere el value investing que les estoy mostrando, ¿sí? Pues podemos comprar empresas de gran crecimiento y estamos haciendo value investing, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo todos estos pasos, ¿sí? Aunque no sigamos el estilo de net nets o el de value por factores. Por eso es que el abuelo Buffett, pues compró Apple hace algunos años y Apple pues, es considerada una empresa growth. Y por eso, de hecho, es que Bill Nygren, del fondo Oakmark, que es muy, muy bueno, es un gran inversor value también, compró Amazon en 2014, que es considerada, pues, de hecho, una empresa growth. ¿Sí? Mientras uno haga esto, está haciendo value investing, sin importar si está comprando empresas de alto crecimiento o empresas turnarounds o empresas que pudieran ser, ¿no? Obviamente, trampas de valor, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y bueno, una de las razones principales, pues de que el factor value haya tenido un mal desempeño, ¿sí? O peor desempeño que el factor growth, pues es que la mayoría de estas acciones value por factores, con bajo PER y bajo PBB, también son acciones, coincidentemente, con niveles muy bajos en su factor de calidad. Es decir, la mayoría son basura barata que se quedará barata por mucho tiempo. Pero para no caer en trampas de valor o incluso en trampas de crecimiento, porque también las hay, pues debemos aplicar correctamente estas estrategias y nunca bajar nuestros estándares de inversión. ¿Sí? Hay que estudiar los errores de los demás para aprender de ellos y disminuir los nuestros. Yo, repito, debido a lo corto del tiempo, pues no podré hablar acerca de las también famosas trampas de crecimiento, ¿no? Así que eso lo dejaremos para otra ocasión. Solo me centraré en las trampas de valor, ¿sí? Siguiendo algunas sencillas herramientas, ¿no? Para disminuir, caer en ellas. Las trampas de valor, pues es algo que se le achaca mucho, ¿no? A los inversores de value, debido a que varios han caído en ellas, algunos muy famosos españoles, por ejemplo, porque son empresas aparentemente baratas y con un enorme upside, ¿no? Un enorme potencial de subida. La mayoría, como ya dije, pues son de este tipo turnarounds o cigar bots, ¿no? Colillas de cigarro. Pero creo que si nos damos a la tarea de estudiar este tema con seriedad, pues podemos mejorar bastante y evitarlas, ¿no? Vamos a señalar y vamos a ampliar estos temas que he subrayado, que son los que vamos a necesitar para evitar las trampas de valor. Lo primero es conocer la empresa, ¿sí? Y entenderla, entender el negocio. La mayoría de las value traps, trampas de valor, caen en dos clasificaciones. Aparte de ser turnarounds y cigar bots, con aparente gran diferencia entre precio y valor, también suelen tener un reducido mode o ningún mode, ¿no? No todas, pero sí la mayoría caen ahí. Recuerden que mode pues, hace referencia a las ventajas competitivas duraderas. Esta tabla la comparto en el curso de Value Investing que damos en proceso resultado, ¿sí? Y podemos ver que las trampas de valor pues, estarían situadas en oportunidades de corto o mediano plazo, ¿sí? O en oportunidades, ¿sí? Que podemos investigar si no tenemos nada mejor, ¿sí? Si no tenemos alguna mejor inversión, ¿no? Si se fijan, bueno, pues aquí están, gran diferencia entre precio y valor, ¿sí? Posiblemente es baja complejidad, pero tienen reducido mood. ¿Sí? Y aquí igual, gran diferencia, alta complejidad, pero también reducido mood. ¿Sí? Los turnarounds suelen estar en estas dos clasificaciones y la mayoría también suelen ser pues, las trampas de valor, turnarounds o cigar bots, ¿no? Esto último,
¿no? De investigar si no tenemos nada mejor, realmente no lo sugiero. Ajá. Eh, Porque a veces con tal de encontrar rendimientos, que es lo que le ha pasado a muchos gestores de fondos, pues porque tienen la presión de los partícipes, ¿no? Ni modo de que los partícipes estén depositando dinero y estén parado ese dinero durante años hasta que se encuentre una oportunidad. Pues obviamente van a empezar a sacar el dinero, ¿no? Entonces, esa presión es algo que siempre tienen pues, la mayoría de los gestores profesionales, ¿sí? La presión de los partícipes y obviamente pues también de la gestora. Entonces, con tal, ¿no? De encontrar algo que dé rendimientos, ¿sí? Podríamos estar bajando nuestros estándares de inversión o comprar cosas, pues, muy riesgosas. ¿No? Y a veces ese riesgo, pues, ya no compensa, ajá, el beneficio que nos va a dar. Sí, eso le ha pasado, le repito, pues, a muchos gestores profesionales. Y no es por demeritarlos. Yo he aprendido mucho de sus errores y aciertos. Y de hecho creo firmemente que son personas 1000 veces más brillantes, e inteligentes y preparadas que yo. Ujú. Pero podemos aprender de sus errores, ¿no? El primer paso para evitar trampas de valor, y yo sé que esto sonará muy obvio, es escoger empresas con amplio moat, con amplias ventajas competitivas duraderas. Ujú. Así vamos a evitar que ande la mayoría de las trampas de valor, ¿sí? Y obviamente para entender y saber si tiene un moat, pues hay que entender y conocer la empresa, ¿no? Pero no os preocupéis, aquí no va a acabar la charla, vamos a ver un poquito más de carnita en las siguientes diapositivas. Conocer la empresa también incluye, ¿sí? Saber en qué etapa de su vida está. ¿Sí? Lo mismo, ya dijimos, ¿no? La mayoría de las trampas de valor son empresas con poco o nulo moat, de estas llamadas turnarounds o cigar bots, ¿no? Sí, pero también la mayoría de estas trampas de valor son empresas maduras o en decadencia, sobre todo en decadencia. Sí, esta tabla pues, también es parte del curso de Value Investing que damos en proceso de resultado y podemos ver el comportamiento que casi siempre se da en algunas variables en estas etapas de vida de la empresa. Lo más importante aquí, aparecen varias, ¿no? Pero son las ventas, el EBIT y nuestro free cash flow. ¿Sí? Bueno, la reinversión también, ¿no? Es en lo que nos vamos a centrar y vamos a ampliar un poquito esto más adelante. Uh -huh. Pero siempre es bueno identificar dónde está la empresa, ¿sí? Porque hoy, si está en decadencia, las probabilidades de trampa de valor aumentan enormemente, ¿no? Tal vez si está en otra etapa sí, de startup o iniciando o más joven, bueno, pues las probabilidades de una trampa de valor pues, son menores, pero también está la probabilidad alta de una trampa de crecimiento. Bueno, bueno, y lo que pasa es que en esto de las trampas de valor, ajá, para poder calificarla así, pues tiene que ir cumpliendo varios requisitos que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Sí? El ciclo de vida, pues es el segundo, ¿no? Conocer y entender la empresa también incluye, ¿sí? Conocer su comportamiento y dinámicas durante el ciclo económico entero. Uh-huh. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cómo se ha comportado históricamente? ¿Sí? La empresa y su industria durante diferentes etapas del ciclo económico. Aquí podemos ver, ¿no? Contracción, recuperación, expansión, desaceleración. El ciclo económico, pues es la línea naranja. El ciclo bursátil, que es adelantado, sí, pues es la línea azul, ¿no? Y aquí, en esta parte del ciclo, lo más importante es lo llamado peak earnings. ¿Sí? Las peak earnings, pues como su nombre en inglés dice, son el pico de los beneficios. ¿Sí? Suele suceder, ¿no? Casi siempre en las cíclicas pasa mucho esto, ¿no? Cuando las condiciones son mejores de lo que han sido durante años o incluso décadas, entonces el efectivo que le está entrando a la compañía, pues está inundando el income statement, ¿no? O el estado de resultados. Y también el balance general, pues porque las empresas van aumentando sus activos. ¿Sí? Esto hace que el PER, el múltiplo PER, precio-utilidad, precio-beneficios, comience a parecer muy subvaluado, ¿sí? Pues porque el denominador está aumentando cada vez más. Entonces parecería que la empresa está barata. Pero lo curioso y de hecho hasta irónico es que muchas empresas cíclicas realmente están más caras cuando su PER parece más barato y viceversa. Uh-huh. Es un tipo de relación inversa que también explicamos por ahí en los cursos. Si cuando su PER parece barato, podrían estar caras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en el pico de su ciclo, ¿sí? En esta partecita de acá, porque ya le está yendo muy bien, ¿sí? Entonces ya están próximas, ¿sí? A caer, están en el pico del ciclo económico y en el pico de sus beneficios. Hay altas probabilidades de que comiencen a caer, ¿sí? Pero eso pues, es un error, por eso, de hecho, es un error ver cualquier múltiplo de forma aislada, cualquier ratio de forma aislada. Yo sé que muchos le dan mucha importancia al PER o al ROCE o al ROIC, a muchos otros, ¿no? Ratios múltiplos, sí, al price to sales, pero verlos de forma aislada es un error, porque no nos dan, ¿no? La imagen completa, si no nos dicen, de hecho, demasiado y pueden ser, pues, engañosos,
¿sí? Vamos a ver esto un poquito más adelante de cómo irlos acompañando y complementando, ¿sí? Pero también dentro de conocer y entender la empresa hay muchas otras variables que nos pueden indicar peligro y altas probabilidades de trampas de valor, ¿sí? Pero obviamente requieren más tiempo para explicarlas y son a veces más cualitativas, ¿no? Algunas de ellas son las siguientes, que les voy a poner aquí. Ajá. Pues baja calidad, ¿no? En sus activos, capital humano, baja calidad en sus beneficios y flujos, contabilidad agresiva, demasiadas revisiones en sus estimaciones, aparentemente están baratas, usando métricas, ¿sí? Endémicas de la compañía, o sea, el management, los directivos tienen métricas que ellos usan o inventan o que creen que son más apropiadas para medir su compañía y bueno, por esas métricas está súper subvaluada la compañía, ¿no? Siempre hay que dudar de eso. Es una industria en decadencia, como ya mencioné, están creciendo por adquisiciones o incluso podría ser al revés, ¿no? Están desinvirtiendo en muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, una disminución este, de su equity, ¿no? Acompañado de recompras, que también suele darse, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que tenemos que ver, ¿sí? Pues, primero vamos a comenzar, ¿no? Vamos a analizar bueno, sus ratios e interpretar sus estados financieros, pero vamos a comenzar diciendo qué es lo que no funciona o nos puede engañar, ¿sí? O es necesario complementarlo con algo más. Por ejemplo, los ratios o múltiplos, como ya dije, o cualquier otra variable, siempre debe usarse con un complemento adecuado, porque solas siempre van a ser engañosas y nos van a decir muy poco. Uh-huh. Vamos a ver algunas alertas o discrepancias, ajá, pero estas también, pues no pueden ser de forma aislada, ¿no? ¿Sí? A veces van a aparecer, pero pueden ser una ciclicidad de la misma compañía, ¿sí? Aparecen cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, estas alertas, discrepancias que vamos a ver, deben de ser algo que aparezca de pronto y que se confirme su tendencia secular, ¿no? Sí, o sea, que no sea algo cíclico. Sí, sí, pues porque, como repito, hay muchas empresas que por su tipo de negocio tienen estas discrepancias de forma cíclica, sí, aparecen de vez en cuando y es algo normal, sí. Otra cosa que no funciona y puede ser muy engañoso es el management, ¿no? Analizar a los directivos o darles mucha confianza. Muchos de los gestores y personas, en grandes inversores que han caído en estas trampas de valor, incluido de hecho Warren Buffett, aluden, ¿no? A lo genial que es el management, a la enorme confianza que le tienen a los directivos. Sí, y aunque es cierto que el management es una pieza importante, no lo es todo, ni es la más importante. Sí, de hecho, el mismo abuelo Buffett dijo, ¿no? Con un genial management se enfrenta a una industria o empresa con microeconomía mediocre, pues es la reputación, ¿sí? De la empresa o de la industria, pues la que va a prevalecer, ¿sí? Y literalmente las trampas de valor podríamos tener de directivos al mismísimo Tony Stark, ¿sí? A Tom Murphy y Dan Borg, ¿sí? Y ni así saldríamos de ellas, ¿sí? Suele ser engañoso darle tanta confianza al management, ¿sí? Y lo mismo con los inversores activistas. Muchas de estas trampas de valor tienen inversores activistas que quieren, ¿no? Liberar valor para los accionistas, quieren activar ciertos catalizadores, pero el problema es que si hay muchas promesas que se tienen que cumplir o muchos catalizadores que se tienen que dar para que el precio converja con el valor, entonces, sí, sí, pues es más difícil, ¿no? Es más difícil cumplir muchas promesas, ¿sí? Puede ser engañoso y no funcionar. Los datos históricos. Los datos históricos, aunque son buenos, ¿sí? Pueden engañarnos en las trampas de valor, ya que hay trampas de valor que lo habían hecho muy bien por años, pero que debido a la erosión de sus ventajas competitivas duraderas, pues esos datos históricos ya no tienen mucha relevancia. Así que no siempre confíen en empresas estables con una larga trayectoria, ¿sí? Nokia lo fue estable y tronó como ejote. BlackBerry también lo fue. General Electric también lo fue. AT&T también fue una empresa estable con larga trayectoria. Heinz también lo fue. Mattel, Xerox, hay cientos de ejemplos. ¿Sí? Sí sirven los datos históricos, pero siempre hay que contextualizarlos y no tomarlos como un evangelio. Uh-huh. Y bueno, obviamente la narrativa de cómo se va a recuperar. Entre más maravillosa suene y convincente esta dialéctica que nos dan, ¿no? De cómo se va a recuperar la compañía, siempre hay que tener más dudas, ¿no? Por ejemplo, aquí, desde 2010 hasta el 2012, me parece, si no es que recuerdo mal, muchos comenzaron a llamar a Microsoft una trampa de valor, ¿sí? Porque tal y como se ve aquí en la imagen, su margen bruto, pues comenzó a caer, ¿sí? Pues,
Google en Microsoft Value Trap y van a aparecer muchos artículos. Yo me acuerdo de haber leído muchísimos, ajá, sobre qué era una trampa de valor, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque pues yo estaba con mi tía en el fondo familiar que manejábamos, pues ella principalmente, ¿no? Que aún estaba viva, bueno, y decidimos no comprar Microsoft porque pensamos que era una trampa de valor. Ujú. Y sí parecía una trampa de valor, créanme, en esos momentos. Erramos de omisión, como dice el abuelo Buffett, ¿no? Porque después, pues Microsoft subió tremendamente, ¿sí? Nos falló algo, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no? De hecho, ¿no? Pues que los márgenes solitos no sirven, de forma aislada no sirven, ¿sí? ¿Sí? No nos da una perspectiva completa. ¿Sí? Cuando ponemos las ventas, vemos que a pesar de que los márgenes caían, las ventas seguían subiendo y a pesar de las caídas de estos márgenes, su flujo operativo también siguió creciendo. ¿Sí? Por eso no hay que irnos con historias que por muy convincentes que parezcan, solo usen ciertas variables de forma aislada. Créanme que nosotros en el fondo familiar aprendimos la lección muy bien y desde ese día, ¿sí? Me puse a estudiar seriamente las trampas de valor. Sí, ya van 8 años de eso. Ujú. Aquí vemos, por ejemplo de IBM, con unos márgenes preciosos creciendo, pero sus ventas cayendo. Los márgenes deben de complementarse con ventas EBIT, que es beneficio operativo, y el flujo operativo, sí, el cash de operaciones. Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero muchos, sí, muchos cayeron en las trampas de valor, sí, que era IBM, ¿no? Y muchos pensaron que Microsoft era una trampa de valor y no entramos, me incluyo en ellos, ¿no? Pero bueno, al menos en IBM no entramos tampoco, sí, porque ya habíamos comenzado a estudiar bastante esto, ¿no? Ajá. Y si se fijan, bueno, en IBM, pues los márgenes subiendo, pero ventas cayendo, pues coinciden mucho con las caídas, ¿no? Sí, es importantísimo siempre tener complementos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Eh, Algunos también utilizan, ¿no? El argumento del ROE, ¿no? El Return on Equity o el Return on Capital, o incluso el Return on Invested Capital, sí, el ROIC, o incluso el CROIC, ¿no? Que si van decayendo, entonces es una señal clara de trampa de valor. Sin duda alguna, bueno, estos ratios, Return on Equity, el Return on Capital, Return on Assets, Return on Invested Capital o el CROIC, son muy buenos ratios, ¿no? Que siempre hay que utilizar como filtros, pero nunca de forma aislada, ¿sí? Pues porque nos pueden dar una imagen incorrecta. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Pues cayó hasta después, ¿sí? Un poquito tardío, ajá, pero incluso eso, ¿sí? Pues aquí estaba indicando una trampa de valor. En algunos casos sí suele atinarle, pero en otros casos no suele atinarle. Y aquí está el ejemplo de Microsoft, lo mismo, ajá, aquí cayendo, ¿sí? Sus ratios, estos retornos, y Microsoft, su acción subiendo, ajá, entonces, bueno, lo mismo, no deben de utilizarse en forma aislada, ajá, y bueno, porque si los utilizamos de forma aislada, nos van a dar una imagen, aquí pues, todo el mundo cayó con que Microsoft era una trampa de valor, y muchos no vieron la trampa de valor de IBM, ¿no? Ujú. Entonces, los datos históricos, si se fijan, tampoco son de mucha ayuda, sí, porque siempre hay que contextualizarlos. Lo mismo, bueno, vamos a explicar esto rápidamente. Llevamos 25 minutos más o menos. Tenemos creo que 45 minutos o un poquito menos si queremos dejar preguntas que estoy viendo aquí. Pues creo que no, no hay preguntas. Saludos de Colombia, muchas gracias. Pero bueno, seguimos. Los ratios, como les decía, siempre tienen que ir acompañadas de algo. Si tienen que tener un complemento adecuado. Por ejemplo, en el caso del PER, el Price to Earnings, pues debe ir acompañado de un PEG. ¿Por qué? Porque si tenemos un PER bajo, menor a 10, ajá, pues sí, la empresa podría estar barata, pero tal vez es de esas basuras que van a estar baratas y se van a quedar baratas por mucho tiempo. ¿Con qué lo complemento? Pues con el PEG. Sí, el PEG, pues es el PER dividido entre el crecimiento de sus earnings, de sus beneficios. Sí, entonces, este crecimiento, pues nos está indicando, bueno, nos estaría indicando, perdón, sí, que tenemos un PER bajo, la empresa está barata, pero se espera que crezca la empresa porque tiene un PEG bajo. ¿Sí? Entonces, un PER bajo
pues tiene que ir con un PEG bajo, porque nos está indicando que está barata, pero que en el futuro hay altas expectativas de que crezca. Sí, está barata y va a crecer, está bien, ¿no? Ajá, pero lo mismo, aquí es algo importante que explico en el curso de Value Investing, de proceso resultado. ¿Sí? Dependiendo de la industria, dependiendo del tipo de empresa, es el múltiplo que vamos a tomar. Aquí, obviamente, por la cuestión del tiempo, pues nada más les pongo este porque es el más famosillo. Sí, pero bueno, hay múltiplos que funcionan mejor para diferentes industrias. Luego está, por ejemplo, el PPB. Por ejemplo, el PPB pues no lo vamos a utilizar para empresas tecnológicas, ¿sí? O para empresas que tales manejan de forma diferente sus inventarios. Sí, no es lo mismo el inventario de Apple que el inventario de Intel, aunque las dos son tecnológicas, ¿no? Sí, entonces, por eso, pues aquí hay que tener un poco de cuidado. Sí, el PBB, pues como ya he dicho, funciona muy bien, ¿no? Para financieras, ¿no? Rates y todo esto, o fibras en el caso de México, ¿no? Pero bueno, eh, el PBB, Price to Book Value, precio en relación al valor en libros, sí, pues hay que acompañarlo con el ROE, el Return on Equity, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un price to book Value bajo, que nos indicaría algo subvaluado, ¿sí? Bueno, pues tenemos que ver que al menos en el futuro, ¿sí? O la empresa haya tenido un buen crecimiento de su equity, de su patrimonio. Y aquí yo sugeriría no nada más ver el último ROE, ¿sí? Sino también ver pues, el promedio histórico del ROE y el esperado, ¿no? Para el siguiente año, ¿sí? Pues para ver si realmente está barata y va a crecer en el futuro, o está barata y se va a quedar ahí por mucho tiempo. Sí, está barata por una razón. ¿Sí? Recuerden que el mercado pues, descuento expectativas y a veces hace muy bien su chamba. Y obviamente, como estamos viendo aquí el ROE, sí, a veces nos pueden aparecer ROEs muy, muy altos, pues es necesario hacer un análisis DuPont, ¿sí? Del ROE. ¿Qué es análisis DuPont? Bueno, descomponemos el ROE en estos tres rubros o variables. ¿Sí? El ROE, ¿sí? Es otra forma de sacarlo. El net margin, ¿sí? Por la rotación de activos o asset turnover, por el equity multiplier. Esto nos va a decir la calidad del ROE. De preferencia, bueno, pues tenemos que tener buenos márgenes y buena rotación de activos y pues que este equity multiplier no sea muy alto. Eso es un buen ROE. Pero a veces hay ROE muy altos, pues que están obviamente truqueados por ahí, o no truqueados, tal vez no es la palabra correcta, una disculpa, podríamos decir que es una ilusión. Un ROE alto podía dar la ilusión de que está dando un alto retorno sobre el equity, pero realmente lo está haciendo porque la empresa está muy apalancada. Después tenemos el free cash flow, ¿sí? El flujo libre de caja, y el CROIC. También podemos utilizar el ROIC, sí, que el ROIC, bueno, es el retorno en capital invertido, y el CROIC, bueno, es el efectivo, ¿no? El retorno en efectivo después de que se invirtió el capital. Son estas variables muy importantes, sí, para, bueno, ir evitando trampas de valor. Y por último, esta es una cosa que vamos a ver ahorita, pues hay que complementar las ventas con el operating income, también conocido como EBIT, ¿sí? Y con el cash de operaciones, ¿no? El flujo de operaciones o el flujo operativo. Eh, las ventas son importantes, ¿sí? Porque como veremos ahorita en esta tabla, con el ejemplo de Arista, es una empresa famosa porque Cobas de Paramés le metió hasta la camisa por ahí. Si el precio de una acción cae mucho, siempre debemos preguntarnos por qué lo hizo, ¿sí? Recuerden que el mercado hace la mayoría de las veces bien su trabajo de descuento de expectativas y descubrimiento de precios. Entonces hay que preguntar, ¿no? Debemos buscar una explicación de por qué ha hecho ese movimiento brusco en el precio. Esto es algo que repito siempre en los cursos que damos. Si no encontramos una explicación válida o no entendemos el porqué de algo, entonces lo mejor es no entrarle, ¿sí? Porque entonces hay algo raro o peligroso detrás o estoy invirtiendo en algo pues que no entiendo y eso es sumamente peligroso. Obviamente, a veces la explicación pues más válida es que los fundamentales de la empresa no han cambiado y el mercado, pues que es una persona maníaco-depresiva, está en su etapa depresiva. Uh-huh. eh, pero lo que nos interesa a nosotros son las trampas de valor. Y aquí casi siempre hay una explicación válida de por qué el precio ha caído tanto. En el caso de Arista, su precio cayó con fuerza, ¿no? Más o menos un 31% durante el 2015, porque su flujo operativo cayó 43% ese año. Lo estoy marcando aquí en amarillo.
Ujú. La caída estaba justificada, ¿sí? Por más que los directivos nos hicieran mil promesas y fueran almas del Señor, ¿no? En una cruzada por crear valor para los accionistas. Lo principal aquí, sí, para evitar también trampas de valor, es buscar empresas que tengan pocas promesas que cumplir, ¿sí? Para que haya una convergencia entre el precio y valor. Entre más promesas, pues mayor probabilidad de trampa de valor, ¿sí? Pues porque tienen que cumplir muchas, muchas cosas para que rebote, ¿no? Para el siguiente año, sí, el 2016, el flujo operativo repuntó 111%. Aquí lo podemos ver. Ujú. Pero aún así su precio apenas sí se movió. Podríamos pensar que el tonto mercado no ha reaccionado y sería un argumento válido. Pero en esto no podemos ver las cosas aisladas, como ya le estuve diciendo. Debemos complementarlas con otras variables siempre. En la tabla que le estoy mostrando, podemos ver que en el 2015 también cayó el beneficio operativo, un 4,58%. Ajá. No tanto, pero también cayó. Y lo malo es que a pesar de la grandiosa recuperación del flujo operativo, ¿sí? En 2016, el beneficio operativo o EBIT, o también llamado en inglés Operating Income, volvió a caer y ahora de hecho cayó más, ¿sí? Menos 10,80%. Esto nos está indicando a primera vista que hay un problema en el corazón de la operación de la empresa, ¿sí? Y es una primera señal de alarma o foco rojo, tal y como digo siempre, ¿no? El curso de análisis fundamental con Value Investing es una discrepancia. Esta ya fue, pues, nuestra segunda alerta de que es mejor buscar otras alternativas de inversión con mejor costo de oportunidad. Ujú. Tal vez, pues, demos el pelotazo, ¿no? Pero las probabilidades, pues, de caer en una trampa de valor aumenta. Y también aumenta el riesgo de pérdida permanente de capital. Sí, a veces es preferible ganar un 10-15% con mucho menor riesgo en lugar de querer ganar 50 o 100% con un riesgo enorme, sobre todo cuando se trata de pérdida permanente de capital. Ujú. Y bueno, obviamente cuando hay muchas promesas que tienen que cumplir y van en aumento esas promesas, ¿no? Y bueno, y si seguimos hacia adelante, vemos el año 2017, vemos ya una de las peores imágenes que nos podemos encontrar: ventas, operating income y flujo operativo en negativo al mismo tiempo. Y se repite en el 2018. Como les dije al principio, no tenemos demasiado tiempo para mostrar y explicar todos los estudios estadísticos que he hecho al respecto, pero hay un patrón muy común, ¿sí? En las trampas de valor, y es este. Ujú. Eh, el patrón empieza con una caída en 2 o 3 rubros contables, no siempre, pero casi siempre, y después aparece un año con los 3 en negativo. Y finalmente, pues el siguiente año se repite. Como tal, un año con ventas negativas acompañadas de operating income negativo y flujo operativo negativo, pues no indican una catástrofe, ¿no? Pero, y tampoco indican que es 90% una trampa de valor, pero son señales ya preocupantes que tenemos que investigar, sobre todo porque si vemos el historial de esta empresa, esto no había sucedido antes. Hay empresas que suceden después de algunos años de forma periódica y se le puede atribuir a cierta ciclicidad, pero en este caso esta empresa, pues podemos descartar esa ciclicidad. Ajá. Cuando esto se repite 2 años, pues está confirmada, ¿no? La trampa de valor. Ujú. Obviamente la empresa se puede recuperar, sí, pero bueno, ya entramos en otro tipo de juegos, ¿no? Bueno, pues, los directivos y la empresa en sí tendrían que cumplir una serie de promesas, ¿no? Para salir de esa trampa de valor. Y recordemos que lo principal para no caer en trampas de valor, aparte de escoger empresas con amplio moat, pues es que la empresa tenga pocas promesas que cumplir para que haya una convergencia entre precio y valor. Entre más promesas, mayor probabilidad de trampa de valor. Pongo por ahí el CAPEX, porque bueno, ha habido algunos casos en donde la compañía, a pesar de estar perdiendo en la operación, decide de alguna forma seguir aumentando el CAPEX, ¿no? Eh, Aquí podemos ver otro ejemplo con IBM. El ejemplo, lo acá está con IBM. Y bueno, se repite el mismo patrón. Sí, 2 rubros o cuentas contables en negativo un año, el siguiente las 3 en negativo. Sí, se puede esperar a la confirmación del segundo año si quieren, ajá, si tienes una alta convicción en la empresa, pero bueno, ya hay altas probabilidades de que sea una trampa de valor. ¿Sí? Además, si comienza a ver, ¿no? Que cada vez hay más promesas que cumplir, pues no tenemos que esperar. Si aceptamos el error, nos salimos, así es esto, ¿no? El tren siempre va a volver a pasar. No hay que personalizar los errores. Recuerden, si tenemos un buen proceso, entonces en la mayoría de las ocasiones vamos a acertar, por más que
aparezcan por ahí algunos errores de vez en cuando, ¿no? Si miran los gráficos de sus precios en esas fechas, pues fue cuando la trampa de valor quedó confirmada, ¿no? Esta es la misma tablita para Intel. Yo traigo un 5% más o menos en el fondo familiar, sí, y bueno, y es por eso que creo que es un caso interesante para analizar y darle seguimiento. Después de todo hay que probar estas hipótesis, ¿no? Ya se probaron estadísticamente, sí, pero bueno, siempre la práctica, ¿no? Difiere a veces de la teoría, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, sí. Recordando, ¿no? Que obviamente la bolsa de probabilidades. Si recuerdan, una de las cosas que ya he mencionado es entender a la empresa y ver si un cambio negativo en estos tres rubros no es algo cíclico. Pues en el caso de Intel vemos que es un patrón que se da de vez en cuando, entonces se convierte, ¿no? En algo cíclico, sin que nos preocupemos demasiado. Pero bueno, siempre hay que estar alertas, ¿no? Aún siento que hay bajas probabilidades de trampa de valor, sí, al menos de la forma cuantitativa y estadística, ¿no? Y en cuanto a las promesas, aquí puede haber un debate y me pueden corregir también si quieren. Yo creo que no tiene demasiadas promesas que cumplir. Intel ya ha retrasado en varias ocasiones su producción, no es algo nuevo. Y obviamente ahorita tiene con AMD y NVIDIA ARM que las echan a sol y sombra. Creo también que Intel ha estado erosionando sus ventajas competitivas duraderas, su moat, se ha estado erosionando en los últimos años, pero bueno, creo, ¿no? Que a pesar de eso, todavía mantiene algo, tiene, ahora sí, como dicen en inglés, deep pockets, ¿sí? Para sortear un poco la situación, a ver qué sale, ¿no? Creo que Intel, más que un caso como IBM, y también como Microsoft podría ser algo en medio, ¿no? No creo que tenga el exitoso repunte que tuvo Microsoft, ni tampoco que se vaya al traste, ¿no? Como con IBM, yo creo que va a ser algo en medio, ¿no? Eh, Todos tachaban, ¿no? A Microsoft de trampa de valor y nadó de muertitos unos años, ¿no? Y bueno, pero nunca apareció ese patrón, porque el patrón es importante, ¿sí? Porque si sigues generando dinero, ¿sí? De tu operación y sigues teniendo un flujo de operaciones positivo, ¿sí? Y tus ventas tal vez no crecen enormemente, pero van creciendo poquito a poco, bueno, pues todavía hay esperanza, ¿no? De algún tipo de rebote, sobre todo si el mercado la ha castigado mucho. Hay muchas más, bueno, primero, si llegase obviamente a aparecer una señal de salirme, si aparece a finales de año, el siguiente año, pues entonces cerraremos la posición. Este hasta el momento, pues no ha aparecido, pero si aparece, pues obviamente se cerrará, ¿no? Hay muchas más variables cuantitativas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero repito, por falta de tiempo, solamente vamos a ver esta que considero que es de las más representativas. Ha habido ocasiones en las que las ventas aumentan, pero además estén problemas, como en el caso de Nokia, ¿no? Que sus ventas y beneficios seguían aumentando el 2015 al 2016, pero claro, pues ya había señales claras de trampas de valor, ¿no? Otro caso del que yo aprendí muchísimo fue BlackBerry. De hecho, la primera vez que compré BlackBerry fue en el 2003. Lo hice con muchos novatos, ¿no? Porque estaba de moda. Todo el mundo traía ese teléfono inteligente, ¿no? De los primeros. Fue de hecho de mis primeras baggers. La compré en 2003 más o menos. Y en ese tiempo el ticker ni siquiera era como el actual, ¿no? Era RIM, de hecho, RIM, Research in Motion. Yo me salí por él del 2006 y nunca más volví a comprar, ¿sí? Porque obviamente me di cuenta que había sido pura suerte, ¿no? Obviamente conforme iba subiendo iba yo aprendiendo a analizar mejor empresas, pero bueno, nunca más lo volví a comprar. Pero sí vi como uno de los grandes inversionistas en valor, Prem Watsa, compró por ahí del 2008 o 9, no recuerdo bien, porque su PER era alrededor de 10. Cuando yo estudié de nuevo este caso, de Research in Motion o BlackBerry con Prem Watsa, me di cuenta del mismo patrón. Ajá, pero también pues, es necesario complementarlo con un análisis de mode. Y ya pues BlackBerry iba perdiendo su mode, ¿no? De hecho, lo iba perdiendo de forma acelerada. ¿Sí? Como ya dije, pues por el tipo, ¿no? De competencia. Se puede erosionar lentamente o rápidamente. Eso es algo que vemos en el curso de análisis de ventajas competitivas duraderas o mode. Bueno, aproximadamente el 86% de los casos que yo analicé siguen este patrón. Para librarnos del otro 14%, bueno, pues es necesario tener un filtro con un amplio mode. Bueno, y hablando de mode, pues esto es lo último, ¿no? Que quiero mostrar, pero no por eso es lo menos importante. De hecho, creo, sí, que el análisis de las ventajas competitivas duraderas o mode es de lo más importante, sí, porque nos va
a evitar, ¿no? Muchos errores, trampas de valor, dolores de cabeza y sobre todo también pues, nos va a ayudar a escoger geniales empresas, ¿no? Eh, no tengo mucho más tiempo realmente, me faltan muchos puntos por abarcar porque las trampas de valor pues, son un tema extenso, sobre todo también en el análisis del moat, pero bueno, les voy a mencionar aquí algunas de las cosas que también vemos en el curso de moats, ¿no? Eh, sobre todo que hay ventajas competitivas duraderas y ventajas competitivas que no son duraderas. Y como ya mencioné, se pueden erosionar rápidamente o lentamente dependiendo del tipo de competencia. Para el caso de Intel, creo que esa erosión, pues que ya lleva algunos años, ha sido lenta. Ujú. Hay muchas variables en un buen análisis de ventajas competitivas duraderas. Muchas de esas variables, de hecho, van más allá, ¿sí? O ni siquiera se toman en cuenta en los grandes libros de Porter o Pat Dorsey, ¿no? Digo, que obviamente todos estamos parados sobre sus hombros, ¿no? Pero yo siento, después de varios años de analizarlas, siento que el análisis se puede ampliar y mejorar bastante, ¿sí? Vamos a mencionar aquí algunas de, de estas variables rápidamente. La primera, sí, bueno, es que la empresa no sea dependiente del management. Esto es importante porque si algo pasa con el management, se va, si renuncia, si, o pues no sé, tiene mala suerte en ese momento, pues obviamente, pues todo se puede ir al traste, ¿no? Entonces, de preferencia, que la empresa sea tan fuerte que no necesite de un excelente management. Sí, como dijo Warren Buffett en alguna ocasión, que hasta un sándwich de queso y jamón la pueda dirigir. Que obviamente no sea dependiente de un solo producto. Sí, si dependemos de un solo producto, sale la competencia, nos falla algo en la producción, pasa de moda y entramos en graves problemas. Que no sea dependiente de un commodity, ¿sí? Ahí vemos las aerolíneas son súper dependientes del precio del petróleo y del jet fuel, ¿no? Que es lo que cargan ellos. Entonces, de preferencia que no sea así. Que no sea dependiente, obviamente, de las modas. Por ahí vemos tal vez Under Armour, que estuvo muy de moda, lo bajó muchísimo. Está también Crocs, ¿no? Sí, y hay muchísimas, ¿no? Muchísimas ropas, marcas de ropa, ¿no? De hecho, por eso, en el curso de análisis de ventajas competitivas, duraderas o moat, analizamos muy bien eso, ¿no? Porque el poder de marca que se le atribuye muchas veces, ¿sí? Pues, a las marcas de vestido y de moda, realmente no es un moat, porque las marcas de ropa pasan de moda. Entonces, el poder de marca, ese intangible que a veces les da, realmente no es una ventaja competitiva duradera. Es una ventaja competitiva, pero no es duradera. Tiene que tener algo más. Y porque en el ejemplo de Nike, tiene algo más, ¿no? Riesgo de obsolescencia, sí, eso es lo que le pasó, de hecho, a BlackBerry. Competidores con tecnología disruptiva, sí, bueno, pues eso obviamente es lo que le pasó también a Nokia o a Kodak. Sustitutos perfectos y más baratos, es un gran problema esto, ¿no? Porque no, a veces salen sustitutos perfectos, pero no son más baratos, ¿no? Sí, por eso, de hecho, pues, los teléfonos celulares vinieron a acabar con muchos de los otros sustitutos, pues porque en ellos sí tienen muchas tecnologías y más baratas, ¿no? La elasticidad es importantísima, no nada más la elasticidad del producto, sino también, sí, pues de la demanda y de la oferta. El Zero Marginal Cost, que es esta teoría económica, ¿no? Que pues todos los costos van tendiendo a cero y pues también las ganancias, pues por esta ventaja que se tiene ahora de hacer el copy-paste, ¿no? De copiar y pegar, de piratear muy fácilmente. Entonces, sí, el producto o servicio que vende es muy fácil de copiar o de mejorar debido a esto, ¿no? De la facilidad del copy-paste y de la economía de costo marginal cero para sus competidores, pues entonces obviamente no va a tener una ventaja competitiva duradera. Y por último mencionamos la limitación de sus activos, ¿no? Algunas empresas tienen pues muchos activos, personal puede ser, sí, empleados, obviamente pueden ser activos fijos, ¿no? Plantas, equipo, que están hechas específicamente para una sola labor. Ujú. Entonces, bueno, eso obviamente puede traer un problema, ¿no? Por ejemplo, ahí está KUKA, sí, bueno, que fue adquirida por este grupo chino, pues que se dedican a los robots y la automatización. Bueno, KUKA pues, hace diferentes robots, ¿no? Pero a los que ellos le venden los robots, pues el robot nada más sirve para hacer unas cuantas tareas.
Entonces, ahí estaría una limitación específica de sus activos. Pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre nos encanta participar aquí en Rankia y bueno, seguir aportando un poco de valor y pues de los años que hemos estado estudiando estos temas. Aquí están nuestras redes sociales, se las repito, pues para que nos acompañen y bueno, cualquier duda, estamos ahí. Muchas gracias.